Perdón, hermanos. Ok, ahora sí. ¿Qué les parece si entramos a lo que venimos? A la palabra del Señor. Quiero que veamos un pasaje en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9. Ahí nos vamos a parquear, hermanos, en Lucas capítulo 9, y vamos a ver algunos elementos importantes. Participando con el Señor Jesús, participando con Cristo, ese es nuestro llamado. A eso nos ha llamado el Señor. En el primer servicio, hermanos, manejamos a dos puntos bastante importantes. Manejamos el punto de nuestra realidad, de nuestra identidad y el punto de nuestro llamado. Amén. Y llegamos a cierta conclusión. Llegamos a la conclusión que somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Vimos también un ejemplo de una iglesia muy saludable dentro de las primeras iglesias. Vimos la iglesia de Tesalónica y vimos que se movían en las tres avenidas, hermanos. En la avenida saludable de la fe, del amor y de la esperanza. Sí, amén. Pero también vimos, hermanos, que no únicamente a alguien que ha sido nombrado pastor puede orar. Concluimos que todos podemos orar, amén. Que no todos, aunque tal vez no todos nos subamos a un púlpito a proclamar la palabra, mas sin embargo todos tenemos la misma autoridad de también proclamar la palabra escrita. ¿Sí, amén? Así es que somos que el ministerio de la iglesia no es para un grupo selecto, sino que es para todos. ¿Sí estamos ahí? Ok. Si tenemos esta identidad, que somos hijos del Rey, que somos hijos de Dios, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, que nos ha llamado de allá, de las tinieblas, a su luz, llamados a ser la iglesia, a ser una expresión saludable de la iglesia, a iluminar nuestro alrededor, a iluminar nuestro mundo de tinieblas, a ser la sal de la tierra, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se hace esto? O como dicen nuestros hermanos de México, ¿cómo se mastica aquello, pastor? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Déjeme darle buenas noticias. Las buenas noticias es, uno, que no lo hacemos solos. Amén. Lo hacemos en comunidad, lo hacemos en comunión, como iglesia, como cuerpo. Dos, lo hacemos también juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tres, es que lo hacemos en el poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Amén. Y de esa manera, hermanos, nos desarrollamos como iglesia a poder ser una iglesia saludable, una iglesia que vive en la fe, en el amor y la esperanza. Y quiero que veamos este pasaje para que podamos tomar un fundamento bíblico básico, hermanos, sobre qué es participación y cómo participamos. Capítulo 9, le dije del libro de Lucas, vamos a ver el versículo 10, aunque también voy a ver el versículo 1, pero primeramente vamos a ver el versículo 10, hermano. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice que cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. ¿Quiénes regresaron, hermanos? ¿De dónde venían? A saber, tal vez venían de comprar unas cuantas arepas, ¿no? Pero él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Digo conmigo Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó ¿a quiénes? A los que lo necesitaban. Versículo 12, al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, ¿quiénes se le acercaron? Los 12, con unanimidad ahí, ¿no? Como que los 12 se pusieron de acuerdo y se acercaron al maestro y miren con qué se acercan al Señor. Le dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Detengan un segundo. A mí se me hace que Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Andrés, Tomás,
Judas, Simón. Mira que tenían hambre, queridos. Y están usando la excusa que la gente tiene hambre. A mí se me hace que ellos son los que tienen hambre. Así es que se unieron, empezaron a preguntarse el uno al otro. ¿Se pueden imaginar allí al maestro enseñando, a la gente recibiendo? Ha habido sanidad, el poder de Dios se ha manifestado. Y llega Felipe, ¿tú no tienes hambre? Fíjate que sí. ¿Qué dijeron? Dijo Andrés. Que si tenemos hambre. Yo tengo una gran hambre. Y se empezaron a poner de acuerdo. Bueno, porque imagino que tal vez tenían un poco de temorcito de llegarle a decir al maestro, Señor, ¿y tú que no tienes hambre? Como que les dio un poco de temor. Pero se armaron de valor los 12 y dice que se acercaron al maestro. ¿Y qué le están diciendo al maestro? Como que están abogando ¿por quién? Por el pueblo. Pero aunque yo creo que están abogando también por sí mismos. Pero se unieron a abogar por el pueblo y dice, maestro, mira, ya es tarde. Maestro, yo creo que es sano que despidamos al pueblo, que vayan a las aldeas, que vayan a buscar, que van a comer, porque yo me imagino que ellos ya tienen hambre. Eso es lo que está manejando ahí, ¿no? Ok, sigamos aquí, versículo 13. Y Jesús les dice algo bien extraño, hermanos. ¿Qué les dice? Bueno, si la gente tiene hambre, ¿por qué no le dan de comer? Ustedes denle de comer. Ahora, la tripa lloraba un poco más y pues no es lo que esperaban ellos, ¿verdad? ¿Será que el Señor está bromeando cuando le dice denle ustedes de comer? ¿Será que era una broma? Hay que contextualizarnos. Se nos dijo que los discípulos habían regresado, los apóstoles habían regresado. ¿De dónde habían regresado? Si nosotros vemos el contexto, quiero que regresen un poquito hacia atrás. Si ven el capítulo, versículo 1, ¿sí? Se fueron a Betsaida, sí, pero ¿de dónde venían? Dice el capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio, ¿qué cosa, hermanos? ¿Y qué más? Dos cosas les dio, amén. Poder, ¿y qué? Y autoridad. Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar de enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí ven el contexto? ¿De dónde es que habían regresado entonces los apóstoles? Habían regresado de la obra a la cual el Señor les había enviado. En otras palabras, les está diciendo, lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. De la obra que el Padre me ha dado, porque yo escucho del Padre y yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Precisamente, aquello lo voy a enviar a que hagan. Pero les dio poder, el poder que él tenía, y también les dio ¿qué? Autoridad. Le está dando participación, noten bien, le está dando participación de la obra que el Padre le había dado a él. El Padre lo había enviado a vivir en medio de la humanidad, a encarnarse, a hacerse pobre con nosotros, a ministrar, a servir, y podemos ver la postura del Maestro. Y esa misma postura, ese mismo poder, envía a estos 12 hombres que él ha llamado de la multitud y les dice, vayan a predicar el reino, vayan a sanar a los enfermos. Y si Satanás se opone, como se ha opuesto en mi ministerio, les da el poder ¿para qué? Para poner al diablo en su lugar. ¿Sí, amén? Les dio ese poder y esa autoridad. Ahora ya sabemos de dónde vienen. ¿Sí, amén? ¿De dónde han regresado? Ok, entonces regresemos al versículo 13. No nos dice aquí Lucas, pero lo podemos ver en los evangelios, cómo regresaron. Regresaron tristes, regresaron angustiados, cansados, con hambre, dice el hermano. Regresaron contentos, hermano. ¿Se acuerdan qué le dijeron al maestro? Maestro, en tu nombre
expulsamos demonios. La gente sanaba. Se asombraron de que ellos también se estaban moviendo en la misma sintonía, en el mismo canal, en la misma obra en la cual el maestro había caminado. Y regresaron bien asombrados de lo que ellos habían podido haber hecho, de la obra que habían hecho. Y luego el maestro, por eso es que dice que los tomó y se los llevó, dice, a un lugar y se retiraron solos a Betsaida. Como quien dice, cuénteme más, quiero saber qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, cómo mi espíritu se movió en ustedes. Pero en ese momento la gente se dio cuenta que el Señor ahí estaba con sus discípulos. ¿Y qué hace la gente? La gente viene y los sigue, ¿no? Los sigue a donde ellos estaban. Y ese es el contexto que tenemos y el contexto en el cual se da este milagro de la alimentación de los 5,000. El maestro los ha enviado, ellos han regresado, le están contando al maestro lo que ellos hicieron, cómo ellos también hicieron la misma obra que el maestro había hecho. No entendían ningún concepto de participación, que Jesús le estaba dando participación con la obra que el Padre había designado para el Hijo. Y ahora el Hijo había invitado a los 12, no únicamente a ser seguidores y decir, qué chévere, qué bonito esto, maestro, me encanta estar contigo. No, los llamó para que fuesen participantes activos de lo que Él estaba haciendo. Y les dio su poder y les dio su autoridad. Entonces ahora están, como quien dice, están refrescando las mentes, qué es lo que pasó, están intercambiando. En eso llega el gentillo y el maestro empieza a ministrar, a hacer lo que hace, a proclamar las buenas nuevas del reino, a sanar a los enfermos. ¿Sí, amén? Pero mire qué tan pronto se les olvidó que les había dado poder y autoridad. Pero al maestro no se le había olvidado. Vienen con él después de este cuento que tenían hambre ellos y el pueblo, y le dicen, maestro, hay que despedir al pueblo para que vayan a buscar algo de comer. Y el maestro le responde, bueno, si la gente tiene hambre, denles ustedes de comer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen poder y tienen autoridad. Ustedes pueden hacer todo lo que yo hago, el poder está en ustedes. Mas sin embargo, hermanos, ellos entraron en un contexto, en un momento en la cual no comprendieron en realidad quiénes eran, su identidad que estaba siendo desarrollada como siervos de Dios, como hijos de Dios y como participantes en la obra de Dios que el Señor Jesús les estaba dando a que participaran juntamente con Él. ¿Sí lo vemos, iglesia? Ok. Y sigue diciendo, denle ustedes de comer, les dijo Jesús, y respondieron ellos, no tenemos más que ¿qué? Que 5 panes y 2 pescados. ¿Cuántos panes? 5 panes. Con 5 panes y 2 pescados, tal vez como yo y tal vez el hermano Jairo que tiene hambre. No, tal vez comemos unos cuantos. Maestro, ¿ves la necesidad? ¿Cuáles lentes se han puesto ellos? ¿Los lentes de poder y autoridad o los lentes humanos? Han regresado a ponerse los lentes humanos. Han perdido la sensibilidad de lo que ellos son, de quiénes son, de quién está en medio de ellos, de lo que ellos han recibido. Han perdido esa sensibilidad y regresan a vivir de tal manera de lo que ellos eran, que eran pescadores nada más. Y le dicen, maestro, no podemos hacer lo que tú nos dices o lo que tú nos pides, es algo ridículo. ¿Cómo vas a creer? Vamos a alimentar a esta gente si solo tenemos 2 pescaditos y unos cuantos panes. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Ok, el maestro no estaba bromeando. ¿Sí? Versículo 14 dice, porque había ahí como unos, ¿cuántas personas? Como unos 5,000 hombres. Noten ustedes que muchos eruditos piensan que habían entre 15,000 a 20,000 personas, porque únicamente se están contando los hombres, no están contando los niños ni las mujeres, pero por lo menos habían ¿cuántos? 5,000 hombres.
como 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Note la participación. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedarse satisfechos. Y de los pedazos que sobraron se recogieron, ¿cuántas canastas? 12 canastas. De los 2 peces y de los 5 panecitos. Ok, quiero que veamos aquí participación en varios elementos que podemos ver en este pasaje. Pero antes de ello, quiero que comprendamos, hermanos, los elementos claves de lo que es este concepto de participación con el Señor Jesús. Primeramente, necesitamos comprender que la obra de Cristo en el mundo no ha cesado. Amén. Tenemos que comprender aquello, que la obra de Cristo en el mundo, hermanos, no ha concluido, no ha cesado. También necesitamos comprender que el Señor ha llamado a la iglesia a ser partícipe de esa obra que no ha cesado, de esa obra que es continua. El Señor le ha llamado a la iglesia a ser participantes en esa obra y que todos los ministerios de la iglesia son participatorios, todos los ministerios. No hay nada que nosotros podamos hacer aparte de Cristo, sin la autoridad de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo. Así que todos los ministerios dentro de la iglesia son participatorios. ¿Okay? El Señor Jesús va con nosotros, Él va por delante. Estamos obrando juntamente con Él, estamos participando juntamente con Él. Ahora, en una iglesia saludable, toda la iglesia está participando con el Señor Jesús. Querido, hay un espacio para usted en la obra de Cristo. A veces nos ponemos los lentes humanos y decimos, Señor, ¿cómo voy a poder yo hablar acerca de tus maravillas? ¿Cómo voy a poder yo bendecir a alguien? ¿Cómo voy a poder yo orar por alguien? ¿Cómo voy a poder yo participar en la obra misionera en esta iglesia? Señor, ¿quién soy yo para orar delante del pueblo? Señor, ¿quién soy yo para participar de esta manera? Porque nos ponemos los lentes humanos. Porque se nos olvida la realidad de que el Padre tiene una misión y que Jesús es tanto evangelista como misionero, que el misionero del Padre es el Señor Jesús y el Señor Jesús ha formado un equipo. Aquí formó un equipo de 12, pero luego formó toda la iglesia. ¿Sí, amén? Ha formado toda la iglesia para que la iglesia participe con Él, con la obra que el Padre le ha otorgado en sus manos. Así es que para participar y para poder comprender el llamado que Dios nos hace colectivo como iglesia, ¿sí? Porque hay llamados individuales, pero hay un llamado colectivo que el Señor nos hace como iglesia. Para poder comprender aquello, necesitamos entender y comprender este concepto, que el Padre tiene una misión y ha enviado a un misionero. Y el misionero es Cristo. Y el Señor Jesús ha formado un equipo. Y el equipo que Él ha formado le llamamos la iglesia. La iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y somos todo lo que dijimos que somos en el primer sermón, ¿verdad que sí? Somos ese linaje escogido, somos esa nación santa, somos ese pueblo que le pertenece, ese pueblo adquirido. Somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Quítese los lentes humanos y póngase los lentes espirituales. ¿Y saben qué? Ustedes denles de comer. Eso es lo que el Señor te dice. Ustedes denles de comer. Pero tal vez usted dirá, pero pastor, aquí en Bogotá puras penas las hacemos. Pero pastor, ¿no sabes las cantidades de manifestaciones o de marchas que están dando en mi ciudad? Pero pastor, ¿no sabes todos los desafíos que tenemos aquí? Ya me los contaron. Yo también les podría contar mis desafíos. Esos son los lentes humanos.
Eso es como aquel Moisés que se encuentra con el Señor. Es que maestro, es que yo no puedo hablar. ¿Cómo crees que voy a regresar allá a Egipto? ¿Sí? Cuando nos quitamos los lentes humanos y le hacemos caso al Señor y tenemos claridad que no lo hacemos solo, que lo hacemos con Él, nos damos cuenta que tenemos dones. Amén. Nos damos cuenta que el poder del Espíritu es para todos. Nos damos cuenta que colectivamente somos el equipo que el Señor ha escogido para hacer la obra en Barranquilla, en Bogotá, en Los Ángeles, a donde sea que Dios nos tenga plantaditos. ¿Sí, amén? Ese es el llamado del Señor. Pero, querido, pero si no te quitas los lentes, no vas a poder ver con claridad que tienes el alimento para dar. Amén. Y ese alimento no eran 2 pescaditos y 5 pancitos. Era el poder y la autoridad de aquel que los había enviado. De igual manera, es el poder y la autoridad que tenemos de aquel que nos ha enviado. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ok, necesitamos comprender estas partes bien claves. Necesitamos comprender que sí somos llamados a participar. Esto es lo que encontramos aquí en este pasaje. Bueno, pero ¿a participar en qué? Necesitamos regresar a la base. Necesitamos regresar a ver la vida de Jesús y hacer esta pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cuál es su obra? Si el Padre es un Padre que tiene una misión y que envía a su Hijo a efectuar esa misión, y el Hijo dice, yo hablo todo lo que el Padre me dice que haga y que hable. He venido a revelar al Padre, a darles a conocer al Padre. Yo tengo una obra que el Padre me ha dado. Y luego viene y forma un equipo. Y le llama a aquel equipo la iglesia. Y luego les dice, allá en San Juan capítulo 20, versículo 21, de la misma manera que el Padre me envió, ¿qué? Yo os envío. Entonces quiere decir que la iglesia es un organismo enviado. Sí. Es lo que la iglesia es. ¿Enviado a qué? ¿De dónde tomamos nuestra base? Hay que observar qué es lo que Cristo está haciendo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está haciendo aquí en esta porción bíblica, en este pasaje bíblico? ¿Qué está haciendo? ¿Será que está proclamando? Está proclamando las buenas nuevas del reino, ¿sí? Amén. ¿Está sanando? Sí, ya vimos aquello, está sanando. Y podemos ver constantemente que el Señor Jesús es movido a compasión. Y en base a ese movimiento compasivo, el Maestro hace. La participación tiene ciertos elementos humanos. Claro que sí. Tiene ciertos elementos muy particulares también a nosotros. Dios nos ha encablado de X manera que nos ha puesto en los lugares más efectivos. Aunque nosotros no lo pensamos y no lo veamos de esa manera. Pero déjeme decirle que ustedes aman a su nación, ¿verdad que sí? En varias ocasiones me ha dicho el pastor cuando he venido aquí a Colombia, mira hermano, aquí en Colombia es una odisea esto, aquí, que allá, pero aquí me ha puesto el Señor. Yo amo a mi gente, yo amo a mi iglesia, yo amo a mi pueblo, yo amo a mi Colombia, aquí me ha puesto el Señor. El Señor nos mueve, hermanos. El Señor nos mueve. ¿Cuándo nos damos cuenta quiénes somos y quién es Él? ¿Quiénes somos y quién es Él? Nos parecemos a Él. Amén. Él fue movido a compasión. Nos parecemos a Él. También nosotros somos movidos a compasión. Es el mismo espíritu que está obrando en nosotros. Nota muy bien cómo el Dios Trinitario se mueve en medio de la humanidad. Nota que al principio del ministerio de Jesús, a menudo dice que el Espíritu del Señor lo movió. El Espíritu del Señor lo llevó. Llega a las aguas del bautizo, el Espíritu de Dios descendió sobre él y empieza a ministrar en el poder del Espíritu de Dios, el Cristo encarnado. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está proclamando, está sanando, movido a compasión, está ministrando, está sirviendo.
está sirviendo a su comunidad, está participando con la fibra de lo que su tiempo es, de lo que su comunidad es, de lo que su pueblo es. Está cambiando paradigmas o no. Está retando a la religiosidad establecida. Está sentándose con pecadores, con recaudadores de impuestos. Está hospedándose en casa de gente despreciada como Zaqueo. Está recorriendo sus ciudades. ¿Te acuerdas cuando entró a Jericó? No tenía que pasar por Jericó. Le podía haber dado la vuelta a Jericó. ¿Pero qué hizo? Pasó por la ciudad. Queridos, la participación no únicamente se da acá, en medio de estas cuatro paredes. Aquí participamos corporalmente en nuestras expresiones de adoración como iglesia. ¿Sí, amén? Adoramos, celebramos, festejamos al Señor. Recibimos de Dios a través de la palabra escrita. Se nos proclama la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Nos inspira la palabra, la alabanza, la adoración, para ser enviados. ¿Sí lo ves? Para ser enviados. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está interactuando. Jesús está caminando, Él está viendo, Él está haciendo, Él está viendo las necesidades que hay en medio de su comunidad. Él está extendiendo su mano, Él está orando, Él está desafiando aquello establecido con el bien. Él está sirviendo, Él está ministrando. Es lo que el Señor Jesús está haciendo. Ahora, la invitación que le hace a los discípulos es precisamente lo mismo. Note con qué claridad les dijo el Señor Jesús: los envío a que sanen a los enfermos, a que proclamen el reino y a que expulsen a Satanás. ¿Vio la claridad que les dio a ellos? Tuvieron que haber dicho: wow, ¿será que vamos a hacer aquello también? Y cuando lo hicieron, ¿qué creen que experimentaron? Una afirmación, ¿no? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando el Señor nos usa con una oracioncita para alguien? Nos sentimos que el Señor nos ha usado. ¿Cómo nos sentimos cuando le proclamamos el Evangelio o le demostramos el Evangelio a alguien? ¿Verdad que nos sentimos bien? Hace unos días atrás me habló una hermanita que ni tan siquiera podía poner bien su cara en mi mente, y me dice: pastor, muchísimas gracias por orar por mí. Hermanos, está grabando esto, ¿verdad? Ni modo. Si tal vez oré una vez por esa hermana, digo: Señor, hasta me sentí mal, porque no me sentí que puse esa oración constante. Pero como no soy yo, sino que es Él, el que está haciendo, el que está obrando. Yo me tengo que poner estos lentes espirituales para reconocer que es Él en mí, es Él en ti, es Él en ustedes, es Él en nosotros, el que está obrando. Le vuelvo a repetir: denles ustedes de comer. Sí, pero no tenemos, pero no sabemos, pero no esto, pero no lo otro. Quítate los lentes, ponte los lentes correctos, y entonces sí lo vas a poder hacer. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Amén. Ok, entonces miren aquí la participación, aquí en el pasaje, los manda a participar. Ok, les dice: está bien, ustedes no les van a dar de comer. Entonces, ¿qué? Entonces lo voy a tener que hacer yo. Lo voy a tener que hacer yo. ¿Qué tienen? 2 peces, 5 panes, tráiganlos. ¿Qué hace el maestro? Levanta aquello, lo empieza a bendecir, pero pone a los discípulos a hacer ciertas cosas. Lo primero que les dice en el versículo 14, dice: pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupo de ¿qué? De 50 cada uno. Marco nos dice en grupos de 50, grupos de 100.
Me pregunto, ¿será que estos hombres eran bien obedientes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que empezaron a agarrar a la gente y hicieron una agrupación acá y tal vez Pedro dijo, yo voy a llamar a la gente y Felipe, tú los cuentas? Hey, aquí faltan 3, aquí solo hay 47. ¿Será que lo tomaron bien literal aquello? Bueno, y si habían 5,000 personas, o si habían 10,000 personas, o 15,000 personas, lo que yo veo en este pasaje es un gran trabajal increíble, un trabajo monumental que le ha dado a estos apóstoles. Hermano, yo he liderado gente, yo he liderado pueblos y déjeme decir, ¿cómo cuesta poner a la gente de acuerdo? Sí. Vayan un grupo de 10, 15, 20 y decir, tenemos hambre, vamos a comer algo. Bueno, aquí es mucho más sencillo que allá en mi tierra, hermano. Allá le dio un grupo de hermanos, vamos a comer algo. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer tacos. No, vamos a comer pupusas. No, vamos al In-N-Out a comer las mejores hamburguesas que tenemos en la ciudad. No nos ponemos de acuerdo. Ahora imagínense poner de acuerdo a miles y miles de personas y hacer estas agrupaciones que el maestro les había dado a ellos a hacer. Ahora les pregunto yo, ¿será que era necesario hacer esto? ¿Será que era necesario dividirlos en grupos? ¿Será que era necesario tener cierta cantidad en cada grupo? Yo me imagino que no, hermanos. Yo me imagino que el Señor les podía haber dado de comer y alimentar a todos, 5,000, 10,000, 15,000, las que hayan sido de una manera así, hermanos. Noten que peces y pan es algo muy común para el día, ¿no? Si el maestro estuviera ministrando acá, pues hubiera tinto, la aromática, las arepas, las empanadas. ¿Qué más? Galletas. No, pues galletas también hay en mi tierra, hermana. Fruta, de todo, ¿no? Pero ahí habían peces y habían panecitos. Pero el maestro tenía el poder para que de repente todos quedaran saciados. Él tenía el poder para que de repente en la mano de cada persona se le apareciera su pedazo de pan y en la otra mano tu pescadito asadito, ¿no? Hasta con limoncito. Sí, bien rico. ¿Acaso no tenía ese poder el maestro para hacer aquello? ¿Pero qué es lo que opta? Opta a dar participación. Opta por ponerlos a trabajar. Y los viene y los toma y empiezan a dividir a la gente. El maestro parte el pan, empieza a dar gracias. ¿Y qué hace? Empiezan a alimentar a todos, hermanos, porque ellos están enviados, eran el poder del Espíritu Santo. Ustedes denles de comer, pero ustedes no se mueven en el poder del Espíritu, yo sí me muevo. Les da esta participación, los pone a obrar, los pone a hacer. Pero déjame decirte que para nosotros no es diferente. No hay una diferencia entre nosotros y ellos. También nosotros somos enviados, también nosotros somos llamados a proclamar, a ministrar, a obrar, a ser movidos a compasión, a ver, a cruzar por nuestra ciudad, a ver las necesidades dentro del cuerpo. ¿Sí, amén? Y las necesidades son más claras, pero también a ser sensibles de las necesidades de aquellos que no están dentro del cuerpo, porque somos llamados a ser ¿qué? Luz, porque vivimos en la luz del Señor. Así es que la iglesia es llamada a participar en el poder del Espíritu con la autoridad del Señor, porque esta autoridad no es una fuente humana. No es que tan bonito el pastor predique, o no se trata de qué corazón que tiene aquel hermano, o que mire los dones que tiene esta hermana. Sí es cierto, todos tenemos diversos dones, pero colectivamente
hacemos la obra con Cristo, la obra del Padre, de una manera colectiva. Y la fuente de nuestra autoridad no son nuestros talentos, no es lo que nosotros tenemos para ofrecer, sino lo que tenemos en Cristo, en el poder del Espíritu para ofrecer. ¿Sí, amén? Entonces, ese llamado que se le hizo a estos hombres es el mismo llamado que se nos hace a nosotros. Es el llamado del poder y la autoridad. Y aquí Dios no es selectivo dentro del cuerpo. El poder y la autoridad es ¿para quién? Es para todos. Noten muy bien, saben que hay cosas bien curiosas en las Escrituras. Y yo me pregunto algo acerca del equipo de Jesús. ¿El maestro sabía quién era Judas Iscariote o no? Desde el principio sabía, él conocía el corazón de Judas. Y el día se está acercando y se está acercando. Algo que me impresiona del Señor Jesús es su postura a ministrar dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo, ¿con quién come? Con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. Permite que rameras se sienten a sus pies, le enjuguen sus pies. No hace distinción. Fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo, dentro de los 12, los 70, los seguidores fieles. ¿Cuál es la postura del maestro? No cambia. Agarró la toalla. Agarró el agua. Empezó a lavarle los pies. A cada uno de ellos. Noten la postura. Noten la postura dentro del cuerpo. Pero también noten la postura fuera del cuerpo. Lo que a mí no me cabe es que llega con Judas Iscariote. ¿Y qué hace? Le lava los pies, querido. Le lava los pies. Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo aquel hermano. Pero pastor, mire los incrédulos y circuncisos, mire lo que hacen. ¿Cuál es tu postura? ¿Es la de Cristo o es la tuya? Si yo hubiera sido el maestro, cuando envió a los 12 les dio poder y autoridad, yo no le doy nada de poder y nada de autoridad a Judas Iscariote, hermano. Lo hubiera puesto a recoger basura en la esquina o algo así, qué sé yo. Pero noten la postura de Jesús dentro del cuerpo. Sí, hermanos, hay que amarnos los unos a los otros. Es participación también. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Se aman los unos a los otros. Pero a veces, a causa de los lentes humanos, hasta eso nos cuesta. A veces somos cristianos heridos. A veces somos cristianos ahí que andamos cojeando, querido. Caminando así. Golpeados por la misma iglesia. Golpeados por los mismos hermanitos. No sabemos perdonar, pero sí sabemos resentirnos. Amamos superficialmente. Cuida tu postura dentro del cuerpo. ¿Qué está haciendo Jesús dentro del cuerpo? ¿Qué está haciendo Jesús fuera del cuerpo? Amén. Ponte de pie. Este pastor solo a regañar bien esta iglesia. Quiero concluir de esta manera. Quiero que vean claramente el concepto de enviados. Noten bien, enviados a participar con Él, ¿ok? No nos confundamos. Esto continúa siendo participatorio. Miren cómo se mueve el concepto de enviados acá. Tomó a los 12, les dio poder, les dio autoridad y los envió. En el ser enviados hay otro rollo ahí también, ¿eh? No he leído todo el pasaje, usted lo va a descubrir, usted explórelo. ¿Okay? Pero los llama, los capacita con poder y autoridad, ¿y qué hace? Los envía. ¿Okay? Regresa, qué chévere, nos encantó aquello, nos gustó maestro lo que hicimos, fue muy precioso.
Pero le está diciendo el Señor Jesús, eso no ha concluido. ¿No creen que solo los envié por un tiempo? No, ustedes son gente enviada, les dice. Por eso es que cuando entran con el conflicto del hambre, ustedes tienen de comer, porque han sido enviados. Pero mire también cómo concluye la historia. Mire cómo concluye la historia. Todos comieron, ¿hasta qué? Ya no más. Nice. I'm full, decimos allá en mi ciudad. Estoy aquí a topo. Así quedaron estos. Me imagino que también los 12 hermanos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Pero de los pedazos que sobraron, se recogieron ¿cuántas canastas? Qué curioso que 12 canastas. ¿Por qué cree usted que fueron 12? Porque les está diciendo, ¿saben que ustedes son enviados? Ustedes denles de comer. Ese mandato de ustedes denles de comer no se ha terminado. El mandato continúa. La participación continúa. Ustedes no les he quitado el poder, no les he quitado la autoridad. Agarró Pedro su canastita, agarró Simón su canastita, agarró Judas su canastita y se fueron con él, cargando su canasta. Cargando su canasta. Porque vivía en una sociedad que tenía hambre y sed de justicia. Y cargaron su canasta. Y todavía no entendían aquello porque se quitaban los lentes espirituales, se ponían los lentes humanos y así se la llevaron. Y así se la llevaron hasta el lugar llamado Gólgota. Pero recuerden, no los voy a dejar solos. El poder y la autoridad que les he dado cuando estaba presente con ustedes, no se los voy a quitar. Asciende a los cielos, querido. ¿Y qué hace? Envía al Espíritu Santo. Te pregunto, iglesia, ¿a dónde está tu canasta? ¿Estás dando de comer? ¿Estás participando? ¿Comprendes que has sido enviado? ¿Comprendes que eres un organismo enviado? ¿Comprendes que no caminas solo? ¿Comprendes que Él va contigo? ¿Comprendes que tienes poder y autoridad? Iglesia, si has dejado tu canasta o si la tomaste y le dijiste, Pastor Barrero, ya no quiero con esta canasta, te voy a pedir un favor, quítasela. No le pertenece a Él. Él tiene su canasta. No, pero ahora la pastora ya está ordenada. Se la paso a ella. Recoge tu canasta. Sé responsable por tu canasta. Sé responsable por Bogotá. Sé responsable por Barranquilla. Sé responsable por tu vecindario. Sé responsable por tu país. Sé responsable por el lugar a donde el Señor te ha dotado, donde el Señor te ha enviado, donde te ha dado una canasta y te ha dicho, hay gente que tiene hambre. Dale de comer. Padre bueno, Señor, que tu palabra no regrese vacía en Cristo.